habla de desnutrición aguda o crónica, sino de una desnutrición global, el peso para la edad. Luego tenemos la talla para la edad, que nos habla de desnutrición crónica. Recuerden, por favor, si la talla es lo que varía en relación a la edad del paciente, quiere decir que este paciente no se ha estado alimentando bien en el tiempo. Entonces ya estamos hablando de cronicidad, ¿sí? Y el otro que no está ahí, pero que es importante que ustedes lo recuerden, es el peso para la talla, o sea, la variación del peso teniendo en cuenta la talla del paciente. Y esto nos habla de desnutrición aguda. Dentro de otras constantes tenemos el índice de masa corporal, ¿sí? Y el perímetro cefálico, que ahí dice para los menores de 2 años, pero en realidad la literatura, ¿no? Dice para los menores de 3 años. O sea, hasta los 3 años nosotros seguimos vigilando el perímetro cefálico del niño. Luego pasamos, perdón, a otro punto que es desnutrición, ¿ya? Y vamos a ver nosotros dos situaciones, ¿no? O bien una desnutrición por marasmo, que es una desnutrición proteico-calórica, no edematosa, ¿ya? Y la desnutrición o la malnutrición, también llamada kwashiorkor, que es más proteica, pero esta es edematosa, ¿no? Entonces, miren la incidencia. El marasmo se va a dar en el menor de 1 año. ¿Por qué en el menor de 1 año? Porque estos pacientes, lo que va a ocurrir con estos pacientes es que ellos van a tener una lactancia muy corta, ¿no? Van a dejar de lactar o van a lactar, mejor dicho, en corto tiempo. No van a completar ni siquiera sus 6 meses de lactancia materna, sino que quizá antes cortan e inician algún tipo de alimentación y esto produce la malnutrición. En cambio, en el kwashiorkor nos habla de lactancias prolongadas, ¿ya? Luego, acuérdense que en relación al adelgazamiento, ¿no? Muy consumido, caquético, va a lucir el paciente con marasmo. En cambio, el paciente con kwashiorkor va a estar medio gordito, pero a expensas del edema. En relación al peso para la talla o el peso para la edad, en marasmo va a estar disminuido, pero en kwashiorkor puede estar disminuido, pero también puede estar normal o aumentado. Porque como el paciente está edematoso, puede lucir más grande de lo que realmente es. En relación al tejido adiposo, el marasmático, como está caquéctico, va a tener poco tejido adiposo, poco músculo. En cambio, en el kwashiorkor, lo que va a ser mucho más evidente es la atrofia muscular. Edemas en marasmo no hay, y si hay, es un edema que se debe evidenciar en la cara o en la cara o en extremidades, ¿sí? Pero no va a ser generalizado. En cambio, en el paciente con kwashiorkor a veces es generalizado, es muy intenso. Ya, por otro lado, otro punto que ustedes tienen que recordar es que el cabello va a tener despigmentación, ¿no? El signo de la bandera en el paciente que tiene kwashiorkor, pero en el que tiene marasmo va a ser ralo, va a ser frágil, ¿sí? La piel usualmente hacen dermatitis pelagroide los pacientes que tienen kwashiorkor. Hepatomegalia también los pacientes que tienen kwashiorkor, esteatosis, ¿no? En ese afán de querer buscar o de querer generar proteínas, sintetizan lipoproteínas y eso es lo que hace que haya esteatosis hepática, hepatomegalia secundaria en estos pacientes, ¿no? En los que tienen kwashiorkor. Y en relación al apetito, el paciente marasmático va a tener un apetito conservado y el paciente con kwashiorkor va a tener un apetito disminuido. Cuando nosotros manejamos o hacemos el tratamiento, va a ser muy difícil poder manejar un paciente con marasmo porque el cuerpo de este paciente ya se adaptó. El paciente con marasmo se adapta a esta desnutrición de prácticamente toda su vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos mejorar este estado de malnutrición, va a ser muy difícil y a veces pueden hacer síndrome de realimentación, ¿no? Es decir, que si de por sí ellos tienen un metabolismo muy, muy enlentecido, cuando empiezan a recibir mayor aporte,
comienzan a aumentar este metabolismo a expensas del catabolismo y el paciente se puede complicar mucho más. ¿Ya? Bueno, a diferencia del paciente que tiene Kwashiorkor, ¿sí? En relación a la historia clínica pediátrica, ustedes tienen que recordar ciertos puntos, ¿no? Uno que va a ser dependiente de los papás, es decir, va a ser una historia clínica indirecta. Tienen que utilizar un lenguaje simple. Cuando ustedes le hacen historia clínica, no le van a decir al papá, pues, sí, señor, ¿no? Y tuvo una jeca, ¿cuántos días le duró? El señor no sabe qué es jeca, ¿no? O la mamá o la abuelita no saben qué es jeca, pero sí les van a entender cuando ustedes le dicen, señor, ha cursado con caquita, a veces se le dice, ¿no? Caquita o deposiciones aguadas, acuosas. Y eso es más entendible, ¿no? Ahora, como les dije en algún momento cuando llevamos historia clínica pediátrica, muchas veces confunden el término orinar y a veces para ellos orinar significa hacer deposiciones. Entonces, decir orinar, no, mejor hablamos de o bien pichi o bien caquita, ¿no? Eso es por el tema de que siempre las personas, no todas van a entender la forma en la que hablamos y a veces puede haber confusiones en los términos, ¿ya? Así que utilizar el lenguaje más simple posible, no usar términos médicos. Requiere ustedes que hagan un registro ordenado en orden cronológico, ¿no? Y esto va en relación a la enfermedad actual. Cuando ustedes hacen el acápite de enfermedad actual, ustedes tienen que registrar todos los síntomas y los signos con las características y teniendo en cuenta el orden en el que aparecieron. No es que sí, cursó con diarrea acuosa y describen, ¿no? Diarrea acuosa, 5 episodios al día, hizo fiebre, ¿no? 3 veces al día o durante 3 días. Pero ¿qué fue primero? La fiebre a veces se puede dar inicialmente y luego ya el paciente hace diarreas y hace vómitos, ¿no? Y ahí estaríamos hablando de algo viral, quizá, este, que sería lo más frecuente, ¿ya? O por ejemplo, ahora que ustedes han hablado de las exantemáticas, ¿no? Hay uno que es el exantema súbito. En el exantema súbito, acuérdense que lo primero que aparece es la fiebre. Entonces, si ustedes me explican bien la clínica, paciente refiere que inicia, o la mamá, ¿no? La mamá, madre refiere que paciente inicia con fiebre, sin otro síntoma agregado, ¿no? Cuantifican la fiebre, no sé, 38, 38,5, y luego me dicen, y luego que cede la fiebre o que deja de tener fiebre el paciente, aparece el exantema. Ah, ok, ya yo les digo de frente, entonces un exantema súbito es algo viral, sintomático sí para su casa, ¿no? Muy bien, entonces se debe respetar también la cultura de los pacientes, siempre hay que ser muy considerado, muy empático con el paciente y tener este registro de la historia clínica, ¿no? Asociado al examen físico, por sistemas, los antecedentes personales, quirúrgicos, ¿no? Otra cosa que les iba a decir en enfermedad actual, no va antecedentes de otra enfermedad. Porque por algo el acápite es enfermedad actual, por si acaso. Ya todos estos datos que nosotros recopilamos en la historia clínica pediátrica nos va a permitir tener una impresión diagnóstica, ¿sí? Ahora pasando a otro punto, el niño con dificultad respiratoria. Entonces ya vamos viendo un poco las patologías respiratorias. En relación a las patologías respiratorias, en el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar signos de dificultad respiratoria, taquipnia o polipnia, ¿no? Acuérdense que taquipnia es una respiración superficial rápida y la polipnia es una respiración más profunda o de mayor amplitud y rápida también, ¿ya? Tirajes, quejido. Ahora, nosotros vamos a ir diferenciando. Si nosotros tenemos niño con dificultad respiratoria y estridor inspiratorio, va a ser vía alta. ¿Qué es lo más frecuente? Laringotraqueitis o crup viral. Si nosotros tenemos, ahora, ahorita vamos a ver
las diferentes patologías asociadas a estridor, ¿no? Acá yo les he puesto lo más frecuente. Luego, si asociado a la dificultad respiratoria hay roncantes, sibilantes, subcrepitantes, quiere decir que la patología está a nivel de los bronquios o de los bronquiolos. Ahora, ustedes tienen que diferenciar entre subcrépito y crépito. ¿Por qué? Porque el subcrépito lo van a encontrar en ambos tiempos respiratorios, tanto en la inspiración como en la expiración. Entonces quiere decir que esa secreción se encuentra a nivel de los bronquios o del bronquiolo. Por eso es que cuando ingresa el aire suena y cuando expira Sale. también hay los subcrepitantes, ¿ya? También hay el movimiento de las secreciones. Entonces ahí, ¿qué podría ser? Puede ser bronquiolitis, puede ser de repente asma, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente también. Y finalmente, si es que nosotros, cuando auscultamos al paciente, tiene murmullo vesicular disminuido y tiene crepitantes, los crepitantes se van a escuchar en la inspiración, porque el crepitante va a ser la secreción que se encuentra dentro del alveolo. Entonces ingresa el aire y mueve todas las secreciones dentro del alveolo, pero cuando expira no va a haber movilización de secreción dentro del alveolo, ¿ya? Entonces si hay compromiso dentro del alveolo, quiere decir que ya hay un síndrome de condensación. Y aquí estaríamos hablando de neumonía, ¿sí? Ya hay un compromiso en el parénquima pulmonar. En relación al estridor, ustedes pueden ver ahí las diferentes patologías, ¿no? Pero primero, ¿es un estridor congénito o no? Si es congénito, tienen que descartar la malformación más frecuente que es la laringomalacia. Malasia. ¿Y en dónde lo van a ver? Lo van a ver en el neonato, en el paciente recién nacido. Lo va a tener quizá unos días después del nacimiento, no va a haber ningún otro síntoma acompañante, pero en algunos pacientes, mientras más severa es la laringomalacia, puede tener dificultad respiratoria e incluso pausas respiratorias o apneas. ¿Ya? Y cuando ustedes acuestan al paciente, aumenta ese estridor. Pero cuando ustedes lo paran, el paciente no tiene nada. Cuando el paciente llora, incrementa el estridor. ¿Sí? Entonces acuérdense, laringomalacia, si es un estridor inspiratorio congénito, piensen en laringomalacia. Si no es congénito, tenemos otras patologías que también están descritas aquí. La laringotraqueitis o también llamado croup viral, ¿ya? Epiglotitis, traqueitis bacteriana y el croup espasmódico. Entonces, en relación a la laringotraqueitis, tenemos o el croup, ¿no? Va a haber el antecedente de un cuadro catarral. El paciente se va a resfriar, de repente nos hace fiebre, no una fiebre este, tan marcada, ya 38,5, ¿no? Es un virus, no nos va a hacer fiebre como una bacteriana, 39, 40. Por otro lado, va a tener tos seca perruna o tos perruna y el paciente va a estar disfónico. Entonces, el antecedente de cuadro catarral, tos perruna y disfonía, obviamente también asociado al estridor, ¿no? Al estridor inspiratorio, que no es congénito, ¿ya? Entonces, en estos pacientes con laringotraqueitis, el tratamiento es corticoide, ¿no? Una laringotraqueitis leve, moderada, le das corticoide y mejora el paciente. Eh, pero cuando ustedes tienen un CRUP severo, ahí cambia. Eh, el medicamento de primera línea ya no va a ser el corticoide, sino va a ser la adrenalina nebulizada. Entonces ustedes tendrán que darle 5 ampollitas, ¿no? De adrenalina. Acuérdense que la adrenalina viene de 1 miligramo en 1 mililitro. Entonces tendrán que colocar 5 ampollitas de adrenalina. Algunos dicen por ahí tres ampollitas, ¿no? Y nebulizan al paciente y con eso mejora el CRUP severo, ¿ok? Y ya luego para la casa le pueden dejar su corticoide. Y luego tenemos otra patología que cursa también con estridor
inspiratorio no congénito, que es el croup espasmódico. Croup espasmódico tiene la misma clínica que la laringotraqueitis, ¿no? Pero este también es llamado pseudocrup. ¿Por qué? Porque es paciente es atópico y ¿qué es lo que van a referir? Van a referir que súbitamente durante la noche el paciente inicia con dificultad respiratoria y estridor inspiratorio. No hace fiebre porque no estamos hablando ni de un virus, ni de una bacteria, ni de un otro patógeno, y tampoco está asociado a alguna otra clínica, ¿ya? Sino que es súbito, nocturno, con antecedente de atopía. Por otro lado, tenemos el estridor, perdón, la epiglotitis, y aquí, tanto en epiglotitis como en traqueitis, estamos hablando de etiología bacteriana. Entonces, si es etiología bacteriana, el paciente va a llegar a la emergencia tóxico, va a llegar en mal estado, ¿no? Si es una epiglotitis, puede llegar cianótico, con fiebre, con un distrés respiratorio severo, incluso puede llegar en shock, ¿ya? Y en estos pacientes, obviamente va a estar contraindicado el examen de cavidad oral, ¿no? Ustedes le ponen el bajalenguas, probablemente haga un espasmo a nivel del epiglotis o se cierra la epiglotis y el paciente va a terminar con una traqueostomía porque no lo van a poder ni siquiera intubar. Entonces, si ustedes ven un paciente que llega con dificultad respiratoria marcada, tiene estridor, ¿no? Y luce bastante mal, de repente por ahí está incluso hasta cianótico, está desaturando, fiebres altas, acá ya hablamos de origen bacteriano, y llega en posición de trípode, que es lo característico en epiglotitis, ¿no? Que es decir, los brazos hacia adelante con hiperextensión del cuello, con la finalidad de poder mantener permeable la vía aérea. Piensen que es una epiglotitis. No coloquen ningún bajo lengua, no intenten examinar cavidad oral y busquen inmediatamente poder permeabilizar la vía aérea, intubando al paciente, ¿no? Si ustedes no tienen experiencia, tendrán que llamar a alguien que sí la tenga para que lo intube lo más pronto posible. Y en relación a la traqueitis bacteriana, puede darse a cualquier edad. Hay un antecedente. El antecedente es que tuvo un CRUP previo y luego queda con traqueitis. Puede también llegar a tener un síndrome respiratorio severo, con fiebre bastante alta. ¿Y qué es lo que vamos a evidenciar? Podemos evidenciar membranas al examen, ¿no? De la cavidad oral, membranas y bastante secreción purulenta, ¿ya? En estos casos, pues el tratamiento va a ser la cobertura antibiótica y también eh, sintomático, sobre todo para desinflamar. Ahora, eh, los cuadros que cursan con episodios, en este caso no, pues no, pero la traqueitis puede cursar con tos. Entonces, en estos pacientes, pues la tos va a ser lo último que va a desaparecer, ¿no? Como en todas las patologías donde hay tos, va a ser el último eh, signo de desaparecer. Puede durar incluso hasta un mes. Luego seguimos bajando y ya tenemos a la bronquiolitis. En relación a bronquiolitis, ustedes tienen que recordar la evolución. Y la evolución es, primero hay un periodo de incubación en el que va a haber un resfrío, rinorrea, faringitis, puede darse una otitis. Luego el paciente va a cursar con una tos seca, puede haber fiebre, febrícula y después ya hay el periodo de estado que es en el que aparece la dificultad respiratoria. Y obviamente uno ausculta y hay qué cosa, sibilantes, roncantes y subcrepitantes. ¿Y qué vamos a encontrar en la placa? Si nosotros estamos hablando de que la secreción está a nivel de los bronquiolos, quiere decir que a veces es el moco o las secreciones pueden obstruir eso y generar atelectasias o puede permitir el ingreso del aire pero no la salida y generar hiperinsuflación. Entonces vamos a ver una radiografía con pulmones hiperinsuflados y también podríamos encontrar atelectasias, ¿no? Ahora, la dificultad respiratoria no es tan marcada, pero si hay atelectasias,
¿no? Si hay atelectasia, el paciente puede lucir bastante mal. ¿Ya? Entonces recuerden, antecedente de un cuadro catarral, luego aparece la tos y finalmente aparece la clínica de dificultad respiratoria asociado a los ruidos respiratorios, roncantes, subcrepitantes y sibilantes. Por acá hay un cuadrito, bueno, no es un cuadrito, no es como que un resumen, ¿sí? Yo tengo un libro del MIR que en realidad no le llegué a pasar porque no lo tengo en PDF, pero a mí me gusta mucho porque tiene las patologías así súper resumiditas, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la primera tienen todas las que son de vía aérea superior, ¿ya? Luego hablan un poco de tosferina. Acuérdense de tosferina, es la tos quintosa o la tos convulsiva, ¿no? Estos pacientes que tienen el periodo paroxístico que tose, 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 al final viene el gallo inspiratorio, que es esa jalada de aire, ¿no? Intenta, intenta inspirar, ese es el gallo inspiratorio, y luego viene la fase tosferinosa, que el paciente se pone rubicundo, pues, ¿no? El paciente luce rubicundo, a veces se pone cianótico por ese tipo de tos que no te permite respirar, ¿ya? ¿Cuál es el germen? Bordetella pertussis. Y lo más frecuente en relación a las complicaciones es que el paciente haga una neumonía. El diagnóstico es clínico, ¿no? Si a ustedes le dicen tose, 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 se pone rojo, doctor, se pone morado, ¿no? Y después hace un sonido como que intenta este, respirar todo lo que puede el paciente. Ah, ok, es una tosferina, ¿no? ¿Ya? Eh, el tratamiento suele ser con macrólidos. Ahí ustedes ven, ¿no? Eritromicina 14 días. Puede ser también acitromicina 5 días como tratamiento profiláctico, porque esto va a ser una patología que la vamos a ver bastante en los lactantes pequeños, ¿no? En mis tiempos de residentado, no, de alumna, cuando hemos rotado por el Hospital del Niño, había un ambiente de puros pacientes lactantes pequeñitos con tosferina. Y hacían de verdad unas crisis, unos episodios de tos bastante marcado, ¿no? Ustedes veían al bebito cómo tosía, tosía, tosía y no podía respirar, no podía respirar y seguía tosiendo, ¿no? Luego tenemos, bueno, bronquiolitis que ya lo acabamos de ver. En relación a las neumonías, ustedes pueden ver ahí, ¿no? Menores de 3 años, viral, virus sincitial respiratorio. Luego tenemos la neumonía por neumococo, que va a ser la forma más frecuente de neumonía bacteriana en el paciente preescolar y escolar. Las estafilocócicas, miren los pacientes de 0 a 6 meses, y las neumonías en los colegios va a ser las neumonías atípicas por micoplasma y por este clamidia, neumonía, ¿ya? Esas van a ser las dos más frecuentes. Esas son las neumonías atípicas y estas neumonías atípicas no van a tener el patrón característico radiológico de condensación, ¿no? Estas neumonías atípicas es como una neumonía viral, como una incluso bronquiolitis, en la que va a haber sibilantes, subcrepitantes, ¿no? Y un infiltrado intersticial bilateral, ¿ya? En los niños, la neumonía estafilocócica va a tener su propia característica y es que va a producir neumatocele, es decir, va a producir cavidades dentro del pulmón en la que la parte superior va a estar llena de aire y la parte inferior llena de secreción, ¿no? Es muy fácil ver, uno ve eso en la placa, dice, ah, esta es una neumonía por estafilo. ¿Ya? Como les dije, ¿no? El patrón en la neumonía viral o micoplasma es el infiltrado intersticial bilateral, ¿sí? Y en la neumonía por Klebsiella, lo que va a producir es un abombamiento de las cisuras, ¿ya? En el caso de las neumonías atípicas, el tratamiento va a ser macrólidos. Ustedes pueden decidir entre eritro, acitro. Recordar que eritromicina se da 4 veces al día, cada 6 horas, es más tiempo.
En cambio, la citromicina le damos, ahora los estudios dicen solo 3 días, algunos dicen 5, o prefieren completar 5 días, pero es una vez al día. Entonces, no tan solo tenemos que ver el tratamiento, en relación a lo que nosotros tenemos, sino también a ver de acuerdo a la adherencia al tratamiento, ¿no? Incluso nosotros, que somos personal médico, personal de salud, preferimos mil veces recibir una pastilla que la vamos a tomar una vez al día, a estar recibiendo una pastilla que la tenemos que tomar 4 veces al día y por más tiempo, ¿no? Ya, y luego tenemos lo que es la aspiración de cuerpos extraños, que esto también puede producir este, sibilancias, pero usualmente son de un solo lado. Son de un solo lado. Ahora, dependiendo del tamaño del cuerpo extraño, puede ser que nosotros o que el niño mantenga la vía aérea permeable y que solo haya compromiso de un lado. ¿Ya? Y a veces pues puede cursar esta aspiración de cuerpo extraño con una obstrucción total de la vía aérea. Luego vamos a pasar un poco a manejo de asma, que es lo que ustedes tienen que recordar. Cuando estamos frente a una crisis leve, fácil, ¿no? Le damos salbutamol en aerocámara. Miren, se coloca, ¿no? Salbutamol, se le da 2 a 4 pulsaciones o puff, ¿ya? Y se revalúa en 15 minutos. Si hay respuesta, perfecto, se va de alta y se va con su salbutamol en horario y su control por consultorio. ¿Ya? Y si no hay respuesta, ya pensaremos que estamos frente a una crisis moderada. En la crisis moderada, ¿cuál será el manejo? ¿No? Daremos salbutamol, ¿sí? De 6 a 8 puff, o también podemos dar nebulización de 0,15 miligramos por kilo de salbutamol cada 20 minutos por 3 dosis, ¿no? Ahora, en relación al salbutamol, ahí dice 0,15 miligramos por kilo. Pero ustedes tienen que calcular y luego sacar con el gotero cuántos, ¿no? Si ustedes quieren rápidamente poder saber cuántas gotas le van a dar, es el peso por 0,6, ¿no? Si el paciente pesa, digamos, 10 kilos por 0,6, sale 6 gotas de salbutamol es lo que tienen que indicar, ¿no? 6 gotas de salbutamol más 5 cc de suero fisiológico y nebulizan a su paciente, ¿ya? Se revalúa después de la última dosis y si hay respuesta, el paciente se va de alta con su inhalador y con corticoide, ¿sí? Ahí, por ejemplo, se les ha colocado prednisona, que es el de elección. A veces en emergencia se tiene que colocar dexametasona, ¿no? Se coloca intramuscular o endovenoso, ¿ya? Y si no hay respuesta, ya pensamos que estamos frente a una crisis grave. Acá tenemos que intentar dar apoyo oxigenatorio para mantener una saturación aceptable. Vamos a nebulizar, vamos agregar bromuro de ipratropio. El bromuro de ipratropio lo que hace es potenciar el efecto del salbutamol, ¿ya? O también pueden hacer inhalaciones. Si no nebulizan, también pueden, no tienen, por ejemplo, para nebulizar en donde están, perdón, claro, para nebulizar, pero sí tienen, este, pero tienen para poner los puff, ¿no? Para dar las pulsaciones. Entonces, en ese caso, este, lo, le dan los puff y luego de eso agregan también corticoide. Ahora, si es que ustedes ven que el paciente sigue muy mal, ya ahí sí tendría que ir a hospitalización. ¿Por qué? Porque ya se le tendría que agregar otro medicamento endovenoso en infusión, que es el sulfato de magnesio. ¿Sí?
Luego vamos a pasar a otra. Ay, pero acá está. Luego vamos a pasar a otro punto que es diarrea, ¿no? La diarrea, que puede ser aguda si es que menos de 14 días, crónica más de 30 días y persistente entre los 14 y los 30. Vamos a tener la disentérica, la que está asociada moco con sangre, hay pujo, hay tenesmo rectal y estos están asociados usualmente a Campylobacter, ¿no? Si les dan a ustedes el antecedente de una diarrea con moco, con sangre, con pujo, con tenesmo y tiene el antecedente de crianza de aves, piensen en Campylobacter. O puede ser también Shigella, ¿no? Que no, si no tiene el antecedente de aves, o la E. coli enteroinvasiva, ¿no? La enterohemorrágica es mucho menos frecuente. Y cuando tenemos una diarrea acuosa, es una diarrea líquida en gran cantidad, a veces sale de los pañales en los pacientes que todavía usan pañal, ¿no? Y manchan hasta la ropa. Puede haber también moco, y aquí pues nosotros pensaremos es viral, ¿no? ¿Qué virus pueden ser? Rotavirus, eh, adenovirus. Ahora, tanto rotavirus como adenovirus pueden ir asociados a un cuadro respiratorio inicial. Y en estos casos sí vamos a tener deshidratación. Entonces, acá tenemos los signos y síntomas asociados a la diarrea, ¿no? Los que aparecen en relación al aparato digestivo, que ya lo hemos visto en la clase, los generales e inespecíficos y los de deshidratación. Alteración del sensorio, sed aumentada, el signo de pliegue, fontanela deprimida, la mucosa oral, la lengua seca, llanto sin lágrimas, ojos hundidos, taquicardia, llenado capilar lento, pérdida de peso, disminución del volumen de la orina, hipotensión, taquipnea y un patrón respiratorio acidótico. ¿Sí? De los que ustedes tienen que recordar, tenemos el estado de conciencia. Está alerta, irritable o letárgico, cómo están los ojos, cómo está la boca, la lengua, las lágrimas, cómo está la sed en ese paciente. El signo del pliegue, recuerden que lo podemos tener positivo tanto en los pacientes con deshidratación como en los malnutridos. Y de acuerdo a los signos que nosotros encontremos, diremos, no tiene deshidratación, tiene algún grado de deshidratación o estamos frente a una deshidratación grave. Si fuese una deshidratación grave, tienen ustedes que verificar si tiene o no shock, ¿ya? Y si no, si tiene shock, tienen que bolear a su paciente. Un bolo de cloruro de sodio, 20 mililitros por kilo. Pueden darlo hasta 3 veces. Siempre tienen que ir vigilando que el paciente va mejorando la clínica, ¿no? Quiere decir, va mejorando el estado de conciencia, va mejorando los pulsos, el llenado capilar, ¿ya? Porque si ustedes sobrehidratan a su paciente, pueden mandarlo hacia el otro lado y cruzar con hepatomegalia y otras complicaciones. Y si no tuviese shock, manejarán de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Si es menor de 1 año, le van a dar la primera hora 30 cc por kilo y las siguientes 5 horas 70 cc por kilo. Y si fuese mayor de 1 añito hasta los 12 años, le vamos a dar la primera media hora 30 cc por kilo y las siguientes 2 horas y media 70 cc por kilo, ¿no? El tratamiento es 100 cc por kilo en 6 horas en los pacientes que son menores de 1 año y en 3 horas en los pacientes que son mayores de 1 año hasta los 12 años. Luego, hablando un poco de lo que son las enfermedades exantemáticas, ¿no? Hay un resumen en relación a sarampión y lo comentaron ustedes cuando hicieron su resumen, hablaron, ¿no? Sarampión, paramyxovirus, de aquí recuerden que patognomónicos son las manchas de Koplik y que la conjuntivitis va asociada a fotofobia y también va a haber una coriza previa. O sea, el paciente va a tener un cuadro, digamos, de resfrío asociado a conjuntivitis, va a evidenciarse en las manchas de Koplik, pero que si bien es cierto es patognomónico, tiene una aparición y una desaparición muy rápida, así que muchas veces no la podemos ver, ¿ya? La progresión es cefalocaudal y puede dejar una descamación furfurácea. Dentro de las complicaciones, otitis y neumonía, el tratamiento va a ser sintomático. Tenemos vacuna para eso, ¿no? En relación a la rubiola,
sarampión, y sí lo mencionaron en su exposición, los doctores que expusieron sobre Kawasaki, no hicieron justo una diferencial, porque Kawasaki también va a cursar con conjuntivitis, ¿ya? Pero esta conjuntivitis no tiene fotofobia. También va a haber linfadenopatía cervical, va a haber eritema y fisura labial, la lengua en frambuesa, ¿no? Eritema de manos y pies, ¿ya? Y puede haber alteraciones cardíacas, ¿no? Estas alteraciones cardíacas, sobre todo los aneurismas coronarios, hacen que la enfermedad de Kawasaki sea la causa más frecuente de cardiopatía adquirida, ¿ya? Luego tenemos rubiola, es por un togavirus. Y la clínica que ustedes tienen que reconocer es que en este paciente va a haber linfadenopatía cervical y retroauricular. Si dentro del caso clínico ustedes ven exantema más adenopatías retroauriculares o adenopatías cervicales dolorosas, rubiola, ¿sí? Acá tenemos el signo de Forsheimer. En este signo, es un enantema, que también lo vamos a encontrar, ¿no? En sarampión son las manchas de Koplik, en rubiola es el signo de Forsheimer, algunos dicen las manchas de Forsheimer, ¿ya? Es un enantema también, como les comentaba, y en estos pacientes puede haber artritis, sobre todo de articulaciones pequeñas de las manos, y es muy frecuente que se aprecie en las mujeres o en las niñas. ¿Ya? Y recordar, y también lo mencionaron, el síndrome de rubiola congénita, ¿no? Que es la hipoacusia, la malformación oftalmológica, ¿no? O la alteración oftalmológica, que puede ser catarata, puede ser eh, glaucoma o puede ser retinitis, y la cardiopatía, que puede ser ductus o estenosis pulmonar. El tratamiento, igual, sintomático, y también nosotros tenemos vacunación para esta exantemática. ¿Ya? Los pacientes aquí cursan con muy poca, la fiebre es baja, no es alta, ¿no? 37,5, 38, ¿ya? Y el exantema es maculopapular que no llega a confluir, ¿ya? El eritema infeccioso, la etiología es parvovirus B19, y aquí vamos a tener lo característico, el signo de la cachetada en las mejillas, ¿no? Un eritema en ambas mejillas, sí, un eritema malar bilateral. Y lo otro es que vamos a tener un exantema muy característico en el que al final queda la piel como reticulada, ¿no? Porque se aclara en el centro, ¿ya? Algunos dicen, no, un exantema en malla. Ahí, por ejemplo, le he puesto exantema rendilado, ¿sí? Y en el caso del eritema infeccioso, si es que está expuesto al sol, al calor, por ahí ha sudado el paciente, o sea, puede volver a aparecer el exantema. ¿Ya? El tratamiento también es sintomático, ¿no? Como toda patología viral. Luego tenemos la varicela. Aquí la clínica va a ser el polimorfismo que se va a dar. Acuérdense que un paciente con varicela puede tener máculas, puede tener pápulas, puede tener la vesícula, puede tener la pústula y puede tener la costra. Todos esos estadios, digamos, ¿no? O todas estas variaciones las puede tener el mismo paciente en el mismo momento al ser evaluado. Ahora, la mácula también aparece y desaparece muy rápido, así que lo más frecuente es que nosotros digamos, ah, es varicela, porque la mamá nos dice, le salió unas vesiculitas y ahora ya está en costra, ¿no? Y cuando vemos al paciente, pues ya está toda en seca, ¿no? Hasta que no se haga costra la última vesícula, el paciente todavía puede seguir contagiando. La complicación es que hay una sobreinfección bacteriana, ¿no? Porque como es una patología o una exantemática muy pruriginosa, lo que nosotros tenemos que dar en tratamientos sintomáticos son antihistamínicos, para que el paciente no se rasque, mantener las uñas bien cortadas, ¿no? Que es algo muy difícil que se puede hacer mientras más pequeño sea el paciente. Y también tiene vacunación. Luego tenemos la escarlatina, que es de etiología bacteriana, no tenemos al estreptococo piógenes, ¿ya?
¿Y qué clínica va a haber? El paciente va a tener una faringitis estreptocócica, la lengua en fresa también, que eso también puede ser un diagnóstico diferencial de enfermedad de Kawasaki, ¿no? Un exantema micropapular, y este exantema micropapular es la piel de gallina o la piel en lija. Acuérdense, escarlatina, piel en lija, ¿ya? O piel de gallina. Si en el examen les ponen el paciente cursa con fiebre, ¿no? Tuvo faringitis y además evidencia un exantema que da la impresión de piel de gallina, escarlatina. ¿Cuál es la etiología? Estreptococo. El tratamiento van a tener que dar antibiótico, en este caso penicilina benzatínica intramuscular o penicilina B por vía oral. Y dentro de las complicaciones, estos pacientes nos pueden hacer fiebre reumática. Y luego el exantema súbito, que es por el herpes virus 6 y 7, ¿no? También llamada rociola infantil. Aquí, ¿qué es lo que va a haber? Puede haber fiebre o de repente no hay nada de clínica. Perdón, fiebre alta más nada, dice ahí, ¿no? Fiebre alta más nada. ¿Por qué? Porque no va a haber otra clínica asociada. El paciente solo presenta fiebre. Doctora, una otitis, revisar el oído, membrana timpánica, ok. Doctora, una faringitis, revisar la faringe, no hay ni siquiera eritema a nivel de la faringe. No tiene nada, el paciente no se queja de nada, simplemente de manera súbita empezó la fiebre y nada más. Cuando esto ocurre, una fiebre sin nada, sin otra clínica, tendrán que decirle a la mamá, no, señora, tenemos que esperar que en 3, 4 días aparezca el exantema. Cae la fiebre y automáticamente se hace evidente el exantema maculopapular. ¿Ya? El tratamiento también es sintomático. Luego pasamos a ver, espera un momentito. Listo. Luego pasamos a la parte de alteraciones nefrológicas, ¿no? De patologías este, nefrológicas y vamos a tener la infección del tracto urinario. Hay algunos puntos que recordar. ¿Cuándo diremos que es una pielonefritis? Cuando hay una fiebre mayor a 38 y signos de inflamación ya sistémicos. Cistitis, el paciente no hace fiebre y solo tiene síntomas miccionales. E ictus recurrente cuando tiene dos o más episodios de pielonefritis o una pielo y una o más episodios de ictus baja. ¿Cuándo hablaremos de hito atípica? Cuando el paciente tiene enfermedad febril grave, cuando hay oliguria, cuando se palpa masa, cuando hay alteración del perfil renal, en este caso la creatinina, o cuando el paciente llega a hacer una sepsis, o cuando después de 48 horas no hay respuesta al tratamiento, ¿ya? Y si estamos hablando de infecciones diferentes a E. coli, porque el agente etiológico más frecuente va a ser E. coli. ¿Y cuál es la malformación más frecuente asociada a ITU? Va a ser el reflujo bésico ureteral. Etiología, lo más frecuente es E. coli. Luego tenemos otras como Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, pueden ser incluso BLE, ¿no? Resistentes y hongos. Ya, pero de ellas la más frecuente va a ser E. coli. Si estamos frente a una etiología distinta, ya la consideraremos una ITU atípica. La clínica va a depender de la edad del paciente. Si es un paciente lactante, va a cursar con fiebre, vómito, letargia. La clínica es inespecífica. No es que el paciente va a tener una clínica específica desde siempre, no. Menores de 6 meses, clínica inespecífica, puede parecer una sepsis. Lamentablemente el paciente se hospitaliza. Y en los mayores de 6 meses, en los lactantes mayores de 6 meses, podemos tener fiebre, diarrea. No, a veces los pacientes llegan simplemente con dolor abdominal y diarrea. Y llegan así, ustedes tienen que ver y descartar y poner como su diagnóstico diferencial ITU. Y tienen que tomar examen de orina. ¿Ya? En los pacientes mayores tendremos eh, poliacuria, ya los síntomas se van localizando, ¿no? Poliacuria, disuria.
Disfunción miccional, también puede haber dolor abdominal dentro de los síntomas frecuentes y dentro de los menos frecuentes, pues fiebre, malestar, vómito, esto ya queda para los menores de 6 meses, ¿no? Luego pasando un poco a lo que es síndrome nefrótico, ¿ya? Recuerden las características. En el síndrome nefrótico quiere decir que hay gran pérdida de proteínas. Entonces, si hay proteínas que se pierden, vamos a tener proteinuria. Si las proteínas se pierden, quiere decir que en sangre no va a haber proteínas. Por lo tanto, va a haber hipoproteinemia e hipoalbuminemia. Acuérdense del Kwashiorkor. ¿Qué es lo que pasa? El hígado quiere intentar suplir esa falta de proteínas y va a empezar a producir lipoproteínas. Entonces vamos a tener hiperlipidemia. Y asociado a esto, si disminuye la presión oncótica porque las proteínas se pierden, vamos a tener un edema generalizado. ¿Ya? Lo más frecuente es síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos. Eso va a ser lo más frecuente. ¿Entre qué edad vamos a evidenciar el síndrome nefrótico? Entre los 2 y los 6 años. En estos pacientes no suele haber hipertensión, la función renal está normal. ¿Y por qué les hago hincapié en esto? Porque en el síndrome nefrítico sí vamos a tener hipertensión arterial, insuficiencia renal. También puede haber proteinuria, pero no es lo más frecuente. Puede haber edemas, como les dije, facial, de extremidades. Va a haber hematuria y dentro de las complicaciones puede haber asociadas a la hipertensión, encefalopatía hipertensiva e hipertensión arterial severa. ¿Ya? El agente etiológico es el Streptococo beta hemolítico del grupo A. Y esto puede ser secundario a una faringitis o a una infección cutánea. Si el paciente cursa con un síndrome nefrítico después de una faringitis, usualmente es después de 2 semanas. Y una infección cutánea después del mes. Primero tuvo la infección cutánea, al mes aparece el síndrome nefrítico. ¿Qué complicaciones puede tener el síndrome nefrótico? Peritonitis. A nivel cardiovascular, hiperlipidemia, enfermedad coronaria, respiratorio, derrame pleural, hematológico, trombosis venosa, renal, insuficiencia renal, trombosis de la vena renal, pero son complicaciones que no van a ser muy frecuentes, ¿ya? Neurológica, trombosis venosa, periférico central, abdominal, pancreatitis. La peritonitis primaria va a ser muy frecuente, es la complicación más frecuente y está causada por neumococo y por E. coli. ¿Ya? Por eso que los he resaltado acá. Peritonitis como complicación y trombosis venosa lo más frecuente. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Siempre buscar eh, que no haya otras infecciones recurrentes porque vamos a manejarlo con corticoides. La dieta hiposódica, hipoproteica. Ahora, no todos los pacientes van a ser una enfermedad por cambios mínimos. A veces no es enfermedad por cambios mínimos. Entonces, ¿en qué paciente nosotros sospecharemos que puede ser una patología diferente, que no es cambio mínimo y que le vamos a tener que hacer biopsia renal? En aquel que es menor de 1 año y mayor de 12 años. En aquel que a pesar de que le hemos dado el tratamiento es córtico resistente, o sea, no hay mejoría. O cuando vemos que el complemento A está disminuido. O cuando hay hipertensión arterial asociada. Yo les he dicho que un síndrome nefrótico de cambios mínimos no cursa con hipertensión arterial. O cuando hay retención nitrogenada, es decir, una insuficiencia renal asociada. O hematuria. O ya usado previamente inmunosupresores. Tenemos el SHU, que es el síndrome hemolítico urémico, urémico hemolítico, tiene una triada: suficiencia renal, plaquetopenia y anemia hemolítica microangiopática. Vamos a tener el SHU típico, que va a ser por E. coli, y el SHU atípico por Streptococcus pneumoniae y por influenza. Entonces, en el SHU típico tenemos pródromo diarrea. Es un paciente que cursa con un episodio de diarrea
¿no? Y luego empieza insuficiencia renal, plaquetopenia y la anemia hemolítica, ¿ya? ¿Ve? Acá dice un paciente previamente sano que inicia con dolor abdominal, diarrea, luego se torna disentérica, ¿no? Porque estamos hablando de coli enterohemorrágica y hace además anemia y trombocitopenia. Y en el SHU atípico, como les he dicho, ¿no? Por el estrepto, por influenza, la clínica a veces puede ser el pródromo respiratorio. Y en este caso puede haber recurrencia. Hablando un poquito de shock séptico en pediatría, para nosotros pensar que hay una infección, tenemos que pensar fiebre, taquicardia y vasodilatación. Entonces, si es que los niños tienen esto, esta triada, fiebre, taquicardia, vasodilatación, y además hay un cambio en el estado mental, ¿no? Y trastorno del sensorio, irritabilidad, somnolencia, confusión, letargia, inconsciencia, pensaremos en shock séptico. Entonces, el shock séptico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Siempre, doctores, verifiquen si ustedes sospechan que es un shock séptico, vean signos de hipoperfusión. Un llenado capilar mayor de 2, disminución o alteración del estado mental, pulsos disminuidos, extremidades frías o moteadas, llenado capilar muy rápido, pulsos periféricos saltones en el shock caliente, ¿no? La, el flujo urinario y la hipotensión. Si es que el paciente cursa con hipotensión, quiere decir que ya es un shock séptico descompensado, ¿no? Y en un shock séptico inicial o compensado no tenemos hipotensión en el paciente. Entonces, cuando ya el paciente tiene hipotensión, quiere decir que ustedes han dejado pasar toda la clínica del paciente y ya el manejo va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, miren, en el algoritmo del manejo del shock tenemos disminución sensoria de la perfusión, ok, oxígeno, ¿ya? Y lo que tenemos que tener es acceso vascular. O puede ser dos endovenosos o puede ser intraóseo. Si nosotros no vemos hepatomegalia o rales, o a esto me refiero, rales son ruidos respiratorios, ¿no? Que pueden ser subcrepitantes o rales gruesos, entonces podemos bolear al paciente. Un bolo, dos bolos, tres bolos, pero tenemos que ir vigilando después de cada bolo que la perfusión mejore. Es decir, que mejore el pulso, que mejore el llenado capilar, que mejore este, la piel reticulada, quizás que mejore el flujo de orina, ¿ya? Y obviamente tenemos que ir vigilando que no haya hepatomegalia, que no haya crepitantes, porque eso nos habla de que ya se está congestionando el paciente. ¿Qué pasa cuando nosotros boleamos al paciente y no mejora? Entonces aquí ya tenemos que pensar en iniciar inotropos. Epinefrina, dopamina, norepinefrina. Tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y si además el paciente le hemos puesto ya, doctora, ya le pusimos inotropos y no mejora, es un shock resistente a catecolaminas, ¿ya? Acá ya podemos nosotros pensar en iniciar hidrocortisona, ¿sí? Ya el corticoide es lo último en lo que pensamos. En relación a lactancia materna, tenemos que ver bien cómo es un agarre correcto, la nariz bien pegadita, la boca bien abierta con los labios evertidos, ¿no? La cabeza a la altura del pecho, las mejillas suelen redondearse porque se llenan de leche. Coge el pezón con gran parte de la areola. Si ustedes pueden ver acá en la imagen, no se ve la areola y el mentón está pegado al pecho de la mamá. Este buen agarre no va a hacer que haya dolor, no va a haber ningún chasquido, ¿sí? Como que uno le da besito a la teta de la mamá. No, eso quiere decir que es un agarre, un mal agarre. Y tenemos que enseñarle a la mamá técnica de agarre correcto para que no le haga lesiones, porque la mamá que tiene fisuras en el pecho va a tener cierto disconfort al momento de dar de lactar, e incluso puede haber sangrado y eso puede condicionar que el paciente haga una gastritis secundaria, intolerancia, se hospitalice y perdemos estos momentos de apego entre la mamá y el bebé. Hablando un poco ya
de lo que es el triángulo de evaluación pediátrica, ¿ya? Los tres lados, acuérdense que deben ser normales para nosotros decir que el paciente está estable, pero si hay alteración de uno del aspecto, ya hablamos de alteración del sensorio, luego tenemos respiración, ¿no? Valoramos aquí alguna patología respiratoria y en relación a la alteración de la circulación, lo que valoramos es la función cardíaca y la perfusión, ¿no? Acá ya hablaríamos de shock. Me parece que esta es la última diapositiva, doctores. Ya, estas diapositivas no se las puedo pasar, pero ya queda la clase grabada para que la puedan revisar. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? En realidad les he dado los puntos, este, las cosas puntuales que ustedes tienen que recordar, ¿no? ¿Alguna pregunta, doctores? No, solamente No, tengo. claro, doctora. Ya Todo se bien, quedan doctora. dormidos ya. No, doctora, no estamos dormidos. Claro. Estamos despiertos. Bien, bien, doctores, muchísimas gracias. Ya nos vemos el día del examen. Espero varios 20, sin copiarse, claro, ¿no? Por favor. Ya nos vemos entonces el siguiente miércoles. Ya, doctora, Muchas muchísimas gracias. gracias, Ya, doctora. gracias, Buenas noches. gracias. Doctora, hasta luego. Cuídense. Gracias. A ustedes, Gracias, doctores, doctora. cuídense. Buenas noches. Mm.